Saludo nuevamente, pero aquí ha estado, aunque hoy ya es martes. Y yo quedé con la sorpresa de que, esperando que en total esta administración terminara 12 nuevos penales, parece ser que ya son más de 12, porque dijo que va a terminar entregando 22 penales federales. Sí. ¿Dónde están? Ahorita hago el desglose, Había Carlos. 6. Empezamos con 6 en esta administración, pero permíteme terminar una idea que se nos quedó para ver lo del arreglo institucional que nos dejó en esta historia del sistema penitenciario mexicano. El artículo 18 constitucional determina como criterio que los internos que vayan a compurgar una sentencia tienen que estar en el punto más cercano a su lugar de origen, a su lugar de nacimiento o a donde esté la familia. Y esto es muy comprensible porque un interno una persona que haya cometido algún delito en Tijuana, pero él es de Campeche, bueno, si lo dejan en Tijuana, es altamente probable que esa persona entre en soledad a los pocos meses, y eso, en términos internos de la operación penitenciaria, es un interno muy peligroso. Y adicionalmente la familia difícilmente puede estar. Estás rompiendo el vínculo familiar, que es al final de cuentas el primer lazo para la reinserción social. Cuando se habla de reinserción social hay que apelar al concepto familia, comunidad, trabajo, en fin. Pero sabemos, subsecretario, que readaptación o la reinserción difícilmente se da, porque las cárceles son escuelas de delitos mayores que los originales. Sí, y podemos insistir en eso o incidir más en ello si no lo acercas con la familia. Entonces, hay quien piensa que sobre sentenciados debiera haber castigo, es decir, castigo, que con suerte comprendería la pérdida de otros. Bueno, filosóficamente hay alguien que se nos ha adelantado en el pensamiento de esta idea, y Platón decía, hablando de cárceles, que el interno al salir de la cárcel no tenía que ser igual o peor que como entró, sino mejor. Y ese es el principio filosófico que ha regido el asunto. Ahora, la cárcel no es para castigo. La cárcel, la Constitución a mí me mandata. ¿En ningún caso? La cárcel, salvo en una porción muy pequeña de los sistemas penitenciarios, la cárcel debiera cumplir el papel función de reinsertar la ortodoxia alemana dice que hay seres indomables, ¿no? Y esos seres indomables pareciera ser que no tienen otra alternativa. Pero vaya, si es en todo caso una aspiración humana, tiene que ver con derechos humanos, y está muy bien esto de la... filosóficamente, en cumplimiento de los derechos civiles, de cumplimiento de derechos el derecho humanos, a la redención, como cuando usted o yo cometemos alguna tontería. Pues bueno, ¿usted llega a cometer tonterías? Espero que no, Carlos, estoy atento a no hacerlo, pero... Oiga, ahí me llamó la atención que la semana pasada, cuando se produjo este incidente tan inaudito, desde mi punto de vista, en Apodaca, de tanto una fuga como una matanza tumultuarias, dijo usted que se debía, y también lo dijo el secretario Genaro García Luna, que era fundamentalmente un problema de corrupción, pero de veras solo un problema de corrupción. A ver, sí, yo eso es lo que vi en el modus operandi del problema que hubo en Apodaca, y eso es lo que al final de cuentas la investigación arrojó. Entonces, la investigación que hace la Fiscalía de Nuevo León determina que hubo custodios que abrieron la puerta. Sí, pero yo pude haber sido custodio y me dicen, oye, a tal hora abres tal cerrojo o tal área, o sabemos dónde está tu familia y hasta dónde tienes enterrados a tus abuelos. Bueno, y a ti te va como en feria. Pero ahí no es corrupción, ahí es intimidación. ¿Es intimidación? ¿Y dónde está el principio de autoridad? El principio de autoridad en cualquier sistema penitenciario, como en muchas actividades de la seguridad pública, en todas las actividades de la seguridad pública, no puede perderse, Carlos.
Lamentablemente, en el diagnóstico penitenciario hay muchos déficits que cubrir, no nada más en Nuevo León, sino en muchos estados de la República, déficits que cubrir en materia de dotación de lo básico, el alimento para los internos. A ver, si el sistema no garantiza la alimentación de los internos, entonces es la familia quien lleva la alimentación. Y la corrupción en toda cárcel solamente entra por la puerta, no se brinca la barda. Puede ser que sea por vías celulares y por eso hay ahí, antes que poner inhibidores de señal celular, hay que evitar que entren celulares. Pues sí. Entonces, la corrupción entra por la cárcel, y si el administrador penitenciario no garantiza la alimentación para los internos, tiene que abrir la puerta para que el interno se alimente. Sí, Bueno, yo me refiero a esta y hay parte. datos, subsecretario Patricio Patiño, como uno que publicamos en el periódico este lunes. Dice la Auditoría Superior de la Federación que 11 de las 32 entidades subejercieron o no gastaron lo que debieron gastar en materia de seguridad, que incluye desde luego el sistema penitenciario, ¿no? El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en el ramo penitenciario para 2011 solamente se ejerció en un 30%. Y son todas las ¿Y aportaciones. eso a qué se debe? Pues todos esos subejercicios tienen que ver con administración presupuestal o con la oportuna aplicación financiera de los recursos que se han sido transferidos a los estados. Quizás los gobiernos dejaron como en segundo término, tercer término, o en último término, las cosas. Entonces, es corregir lo básico, porque pareciera ser que es un problema muy complejo. Pero te voy a comentar, Carlos, en el sistema penitenciario federal empezamos por poner orden en todas estas cosas básicas. Nos aseguramos de que pudiéramos tener las partidas presupuestales para la alimentación y poder cerrar la puerta en las cárceles. Nos aseguramos que pudiéramos incorporar un componente tecnológico que nos diera redundancias para evitar corrupción, es decir, monitoreos al personal, monitoreos a perimetrales, filtros a las de seguridad, filtros de seguridad para las visitas, los exámenes de confianza, todo lo que se ha hecho en materia de control de confianza y profesionalización más formación. En 2009 se arrancó la operación de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria. mejores salarios, uniformes, dignidad para el propio personal carcelario. Cuando se aseguró eso, empezamos a caminar para un enorme proyecto de infraestructura que no te debe sorprender, porque iniciamos con 6 cárceles y vamos a cerrar con 22. A ver, ¿de dónde salen las 22? Las 6 originales ya sabemos, es decir, 5 propiamente más el sistema de colonia, le dicen, de las Islas Marías. Entonces ahí tenemos 6. Luego, en 2009 iniciamos operaciones en el Ceferezo 5 en Villaldama, Perote, Veracruz. Ceferezo 6 en Huimanguillo, Tabasco. Ceferezo 7 en Guadalupe Victoria, Durango. Ceferezo 8 en Guasave, Sinaloa. Ceferezo 9 en Ciudad Juárez, exactamente en el corazón del problema que había. El Sistema Penitenciario Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, fue a operar otro sistema. Y tenemos ahí 5, 6, 7, 8, 9, 5 instalaciones más 6 que traíamos, 11. Hoy inicia operaciones, una ampliación de 700 lugares en el Ceferezo 4, que eso sumado a... ¿El 4 dónde está? En Nayarit. Que eso sumado a 1,500 lugares más que estamos construyendo y vamos a terminar entre abril y mayo. ¿En dónde? Ahí en el Ceferezo 4 va a cambiar la operación del Ceferezo 4 a categoría de complejo penitenciario federal, porque se van a operar las instalaciones actuales más 2,000 lugares nuevos
que un módulo de 1000 es para mujeres y otro módulo de 1000 es para hombres. Pero para estas cuentas vamos en 12. ¿Y luego, de dónde salen otros 10? Que están, uno más que va a por arrancar terminar de operaciones en Papantla, que ese es va a ser un orgullo, digamos, en términos penitenciarios. Es el primer módulo de super máxima seguridad que va a operar en Papantla, Veracruz. Luego los otros 9, Monclova. Y 8 más que traemos en alianzas público-privadas. Uno en Hermosillo, otro en Durango, uno más en Guanajuato, otro en Michoacán, uno en Chiapas, otro en Oaxaca, uno en Morelos. Y esto de la alianza con iniciativa privada es que la IP puede operar las cárceles. No. Bueno, si le parece, subsecretario, vamos a dejar ahí la conversación y yo le pido que en otra oportunidad platiquemos de algo muy importante que tiene que ver con eso que dicen que le falta al gobierno federal: inteligencia policíaca. Lo haremos con mucho gusto. Nada más como un adelanto, no, por supuesto, el gobierno federal tiene toda una estructura de información, investigación, que ha permitido quitarle el estigma a esa palabra que llamamos inteligencia, y que pareciera ser que todo era estar buscando debajo de la alfombra que había. No, inteligencia es suma de información. Pues ya me provocó, lo siento. Voy a hacer un tercer programa con este hombre, si usted me lo permite. Muchas gracias, señor. Claro que sí. Entonces nos seguimos con inteligencia policíaca. No sé si salga esta misma semana, pero vamos a retomar el tema de una vez. Ok, claro que sí. Muchas gracias, Patricio Patiño. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. A continuación, Milenio Noticias, con Ciro Gómez Leiva. Porque la historia cambia minuto a minuto, Milenio Televisión. Toda la variedad a hiper buenos precios, solo aquí. Este martes, miércoles y jueves de frutas y verduras en Soriana Hiper. Elote blanco o col blanca a